¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Una semana más nos ponemos en camino para informarles de las actividades que se celebran al hilo de nuestro plan pastoral diocesano. En este caso nos vamos a ir al viernes 29 de marzo, cuando se celebraba el primer encuentro de residencias diocesanas en nuestra diócesis de Toledo, en concreto en la Casa de Ejercicios El Buen Pastor. Más de 160 personas participaban en este primer encuentro que coordina el Secretariado para la Tercera Edad. Hoy les hemos invitado para que nos cuenten cómo fue este primer encuentro de residencias. Para ello tenemos que saludar al director de este secretariado de la Tercera Edad, don Juan Luis Gómez de la Torre. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. José Ignacio Gómez, director de la Residencia Nuestra Señora de la Paz en Portillo. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. También es coordinador de las residencias diocesanas. Y está con nosotros don Luis Miguel Valero, de la Residencia San Francisco de Santa Cruz de la Zarza. Bienvenido. Buenos días, bien. Bueno, pues vamos a empezar por un balance, que le voy a pedir yo al director de este secretariado, a don Juan Luis, un balance de lo que ha sido el primer encuentro de residencias diocesanas y que nos cuente, tal y como hizo en la presentación de este encuentro el pasado viernes, ¿por qué surgen? ¿Por qué surge este tipo de encuentros? Bien, pues este encuentro surgió a raíz de otro encuentro que se hizo a principios de curso, el Día del Mayor, organizado por la asociación ACESCAN, a la que pertenecen también las residencias diocesanas, y al que me invitaron, a mí, bueno, fue don Braulio el que fue invitado, pero como no podía asistir a ese encuentro, pues él me pidió que fuera a celebrar la Eucaristía. Estuve en ese encuentro celebrando la Eucaristía, que fue en el restaurante Las Nieves en Ambroca, y ahí pues ya conocí también un poco la realidad de las residencias. Allí conocí a José Ignacio, conocí también a Jesús, conocí al presidente de ACESCAN, y a raíz de ese encuentro, pues luego, poco tiempo después, nosotros tuvimos en octubre una reunión, los directores y los vicepresidentes de las residencias diocesanas, de las fundaciones canónicas, y ahí preguntamos que por qué no hacer nosotros un encuentro de las residencias diocesanas, al igual que tuvo lugar ese encuentro de la asociación de ACESCAN. A todos les pareció bien y entonces nos embarcamos en esta aventura. Es la primera vez que se hacía un encuentro con las fundaciones canónicas, con las residencias diocesanas, y la verdad que para ser el primer encuentro pues ha sido pues todo un éxito, por lo menos a mi modo de ver. Bueno, contar como, no sé si decir curiosidad o dato, que más de 160 personas o en torno a 160 personas participaron, entre cuidadores, directores, capellanes, residentes, obviamente, y que la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor se encontró ante el primer encuentro más numeroso de los que se han producido hasta ahora, ¿no? Y además 160 personas con características muy especiales, ¿no? Muchos de ellos, así lo vimos, pues con sus dificultades a la hora de poder caminar, algunos de ellos en sillas de ruedas. Bueno, luego hablamos también de quién pudo participar de este primer encuentro. Un encuentro que presidió el señor arzobispo de Toledo desde primerísima hora de la mañana. No sé si compartió toda la jornada con vosotros. Sí. Estuvo durante todo el día, todo, ¿no? todo el día. Y él, cuando le preguntábamos precisamente por el objetivo y por la intención de estos encuentros, ahí estamos viendo imágenes de esa recepción, de esa llegada de algunos grupos, nos decía lo siguiente. Escuchamos a don Braulio. Bueno, este es un servicio que es diríamos, la consecuencia de mucho trabajo en muchos sitios donde están las residencias y que tienen una historia pasada que ha confluido a esto. Entonces, el que todos sean unas residencias, unas fundaciones canónicas, pues permite que haya una ayuda mutua en el nivel, por ejemplo, de los que llevan adelante las residencias, los directores, los trabajadores, algunas cosas que se pueden emprender juntos. Lógicamente, la movilidad de ellos es más lenta, como es lógico, y luego pues cada uno reside en el sitio donde está, pero nos parece que es importante
que en esa edad de personas mayores, algunas de las cuales habrán estado en movimientos cuando eran jóvenes y sabían que se han encontrado en el pasado en momentos donde había reuniones o confluencia de muchos sitios a nivel de toda la diócesis, y esto pues puede ser, no puede ser con la frecuencia que pueda ser el encuentro 1 o 2 de los jóvenes o de los matrimonios, pero sí que nos parece que es importante que ellos sientan que, aunque lógicamente están en su residencia concretita que se llama de tal manera, pero que hay otros que están y otras personas que están junto a ellos y que formamos la misma familia, ¿no? Pienso que eso es así. Lo mismo ocurre, claro, pues también Juan Luis, como delegado, pues también puede o intenta poder también visitar otros centros que no son lógicamente de la Iglesia, pero que no dejan de ser donde hay muchos cristianos y donde a veces se demandan pues el servicio religioso, y en la medida que podemos lo prestamos gratis et amore la mayor parte de las veces, ¿no? Es verdad, porque es así. Entonces no olvidamos que hay otros muchos centros que no son de estas fundaciones, pero que tienen, por ejemplo, los religiosos o religiosas que tienen. Estoy pensando en las hermanitas de los pobres, en los hermanos de los ancianos desamparados, o en otras realidades que están ahí, las hijas de la caridad. Y entonces, pues lo que queremos también es que haya una posibilidad de que tengan lo más elemental para vivir con dignidad, ¿no? Bueno, cambiadas las cosas que hay que cambiar, que serán muchas, ocurre como con la escuela pública y la escuela concertada. Y yo como obispo, los fieles están en ambos sitios. Queremos ayudar y queremos servir y que cumplan con su cometido, pero cada uno tiene su manera de desarrollar sus servicios. Bueno, pues esto es lo que expresaba el señor arzobispo de Toledo. Hemos preguntado a modo de balance al director del Secretariado para la Tercera Edad, pero me gustaría saber cómo lo vieron, cómo lo vivieron y cuál es el balance que establecen también en las distintas residencias que participaron en este primer encuentro, porque debemos recordar que son 9 las residencias, los centros diocesanos de mayores, y creo que fueron 7 las que participaron, ¿no? 2 de ellas no pudieron asistir. Sí. Pero bueno, en el caso de Santa Cruz de la Zarza y de Portillo, ¿qué tal? Muy bien. Los abuelos pasaron un gran día, un día muy bueno, muy feliz, muy contentos, y están diciendo que cuándo organizamos el siguiente. O sea que la verdad es que fue un día muy gratificante para ellos y lo pasaron muy bien. Mucha limpieza, muy buena organización. Sí. Gracias a Dios no tuvimos ningún percance porque son personas con poca movilidad y bueno, siempre escalones y tal. La casa de ejercicios no está mal adaptada, tiene sus rampas, pero no está mal adaptada. Y gracias a Dios todo transcurrió correctamente, subir al autobús, bajar al autobús, sí. Bueno, y bien, contentos y deseando repetir. Y deseando repetir. ¿Juan Luis? ¿No, Luis Miguel? No, también, la verdad es que el balance es positivo. Ten en cuenta que normalmente ellos viven dentro de una rutina sí. Muy grande. Tienen sí actividades dentro del centro, pero son en el centro. Entonces cualquier cosa que les rompe esa rutina, para ellos es algo muy especial. Entonces cualquier salida que organizas con ellas, incluso dentro del pueblo, pues cuando los puedes llevar pues a alguna de las fiestas que hay, a alguna de las ermitas que hay, les rompes la dinámica y ya si encima los llevas de excursión, como los montas en este caso, los montas en un autobús, los llevas de excursión. Sí. Y sobre todo el hecho de encontrarse con otros residentes, para ellos creo que fue muy importante. Sí que es verdad, como decía Juan Luis al principio, desde ACESCAN, que es la organización comarcal donde estamos, regional, donde sí. estamos inscritas también las residencias diocesanas, organiza diversos encuentros. Cada año tenemos también un encuentro de mayores, pero sí que este tenía ese carácter especial de sentirse iglesia y de sentirse parte de la diócesis,
y el hecho que don Braulio nos pudiera acompañar todo el día, incluso veíamos en las escenas como incluso pues estaba en la puerta saludando según iban llegando, para ellos fue sentirse muy importantes, porque claro, que el obispo estuviera en la puerta esperándoles y saludándoles, realmente les hizo sentirse protagonistas. Entonces creo que son esos detalles también los que rompen esa monotonía en la que ellos viven y la que al final les deja un buen sabor de boca. Luego, pues la verdad es que el encuentro en su conjunto, la verdad que estuvo muy bien, como dice José Ignacio, teniendo en cuenta pues las limitaciones que tienen ellos, pues la movilidad. Cuando hablábamos con la casa de ejercicios, yo recuerdo pues que se les sentía mucho hoy en los servicios, porque claro, vamos a ver, las personas que tenemos que nos movemos mejor, son también muy importantes, porque en cuanto vas a cualquier acto, siempre es una de las cosas que hay que tener presentes, eso, pero cuando son estas personas pues que tienen una movilidad más reducida, pues sí que es verdad que tienes que tenerlo muy, muy en cuenta. Pero yo creo que en general fue un balance muy positivo. Y digo, yo insistiría en ese aspecto de sentirse iglesia, de sentirse diócesis, y de verdad que yo me acuerdo que en aquella primera reunión que teníamos, que llamábamos a la secretaria de don Braulio para concertar el día, la hora, la verdad es que nosotros era invitarle a la misa, y con la misa nos hubiéramos sentido muy agradecidos por su presencia. Pero os acompañó desde el principio. No, el hecho que después él dijera que iba a estar todo el día con nosotros, la verdad que sin duda pues es algo que hay que agradecerle, pues el que pudiera compartir. Y digo que ese detalle, que es una tontería, dice, bueno, pero el hecho de que él estuviera en la puerta saludándolos, a ellos les hace sentirse muy importantes. Entonces creo que ese valor que también con estas cosas se le da a las personas mayores, creo que también es a tener en cuenta, y creo que es muy positivo. Don Braulio dice, cuando le hacemos la entrevista, algo que a mí me llamaba mucho la atención y yo no había caído en ello, la verdad, pero decía, estas personas quizá años anteriores pues han participado de sus reuniones, de sus compromisos en la iglesia, de distinto tipo, han participado de diversos encuentros, y claro, yo decía, es que es verdad, es que han podido estar en encuentros de familias, ¿y por qué no un encuentro ahora también para ellos? Es una reflexión que hacía don Braulio y que me pareció muy interesante. Por otro lado, vamos a repasar, si os parece, lo que se hizo a lo largo de la jornada, pero antes a mí me gustaría destacar, vamos a escuchar el testimonio de una de las enfermeras que participó en el encuentro, que este encuentro es impensable sin las cuidadoras, enfermeras, enfermeros y todo el personal que había allí desplegado y que estaban pendientísimos de los mayores. Vamos a escuchar el testimonio de una de las enfermeras que participaron. Pues el objetivo es eso, pues tener un encuentro de residencias y que sea un encuentro diocesano, porque creemos que es muy importante pues, el servicio pastoral, sobre todo a la tercera edad. Entonces, en una reunión que tuvimos de centros de pastoral, se decidió tener el primer encuentro con don Braulio y sobre todo pues aprovechar la cuaresma para pues así motivar más a los ancianos y a los residentes que viniesen. Entonces se han implicado pues personal trabajador de la residencia, voluntarios, familiares y bueno, pues con mucha ilusión para este primer encuentro. Pues sobre todo en los valores y en el carácter cristiano que nosotros le queremos dar, en una atención pues eso, más cristiana, o sea, es más atención, cuidado al residente de una forma pues que esté más presente pues, Jesús, nuestros valores y nuestros principios. Yo sigo insistiendo en que sin ellas y sin ellos, que también había cuidadores, esto... Era un gran hándicap el encuentro vamos a ver, cuando decidimos organizar, nos pusimos un objetivo, claro, cuando organizas una cosa, ¿cuántos vamos a ser? Porque hay que tenerlo en cuenta para todo
para todo el montaje del toda día. la logística. Entonces nosotros calculamos, nos pusimos un objetivo de 150 asistentes. Al final el número estuvo en 165, creo recordar. Y claro, la casa de ejercicios, los responsables de la casa de ejercicios se asustaron un poco, se preocuparon, porque nunca se había celebrado un evento de estas características en la casa de ejercicios. Creo que el mayor ha sido una asamblea de Manos Unidas, nos dijeron, hubo 115 personas. Entonces, bueno, pues hubo que habilitar los 3 comedores, el salón de actos de los 2 que tiene se utilizó el de mayor capacidad, la misa, la Eucaristía, en vez de decirla en la capilla, no se cabía, se tuvo que amoldar, acondicionar para poder celebrar en el mismo salón de actos. O sea, y luego el otro hándicap era personas con poca movilidad, mayores. Entonces, al final, gracias a Dios, todo resultó muy bien. Los abuelos quedaron contentos, muchísima limpieza, los servicios. Ibas al servicio y sabéis que, bueno, que son personas con características especiales y todo estuvo muy limpio, todo estuvo muy ordenado y la verdad es que resultó muy bien, muy bien. Bueno, el encuentro comenzó con el saludo, la presentación del encuentro por parte de don Juan Luis, unas palabras también del señor arzobispo de Toledo y, bueno, pues como era el primer encuentro, cosas del directo, ¿verdad que sí? Pues se tiene que cambiar ciertas cosas según van sucediendo. Y entonces había previsto un café que sí que se realizó, pero que sucedió de otra manera distinta, ¿no? A lo que había pensado haber. No en el sitio donde habíamos pensado, porque teníamos pensado haberlo hecho en un jardín que tienen en la casa de ejercicios, pero claro, al ver que se tardó tanto en colocar a toda la gente, luego pensamos tener que moverlos otra vez a todos para el café, luego otra vez mandarlos al salón para los talleres. Pues al final se decidió hacer el café también en el mismo salón, con la gente en sus sitios, y ahí fueron pues los que venían con ellos, los cuidadores, los que sirvieron el café a las personas que estuvieron sentadas en el mismo sitio. Y ahí en el salón hicimos todo, después del café. Pues la Eucaristía también se cambió, según nos ha dicho José Ignacio. Sí, porque ahí el personal de la casa de ejercicios vio que íbamos a estar, aunque no íbamos a entrar bien en la capilla, iba a quedar gente fuera y la gente que iba a quedar fuera de la capilla pues no iba a participar bien de la Eucaristía y se decidió hacerlo todo en el mismo salón. Entonces, de todas formas, cuando se ha hecho este salón nuevo en la casa de ejercicios, la mesa presidencial que tienen está habilitada precisamente para transformarse en altar. O sea, sí. Porque yo me acuerdo cuando estuvimos cuando la inauguración, y era una de las cosas que también habían previsto precisamente pensando que en algún momento, yo no sé si prevían que iba a ser tan inmediato la utilización de ese salón como también como capilla en un momento dado, pero sí que está habilitada para poder utilizarse precisamente como altar. Yo no sé cómo hicieron el cambio, pero sí que hay que se sube o se baja el lateral y entonces se convierte para convertirse en altar. Y sí, teniendo en cuenta la poca movilidad o la dificultad que algunos de ellos tienen para moverse, claro, se pensó que era mucho más lógico no andar con ellos de un lado a otro porque tardaríamos mucho en los desplazamientos. No es lo mismo que con un grupo de niños, y además con un grupo de niños a lo mejor hay que hacerlo precisamente para que se despejen, el cambio de sitio les ayuda pues a centrarse, que están en otra cosa. Sin embargo, con estas personas con la movilidad que tienen y las dificultades que tienen, pues se pensó que era mucho más lógico hacerlo en el mismo salón y yo creo que todo resultó en general, resultó bien, muy bien. Lo cierto es que antes de la Eucaristía hubo como 2 meditaciones, dos talleres. El primero de ellos lo dirigió don Enrique del Álamo, de la residencia de Valmojado. Y él nos decía lo siguiente sobre su intervención. Pues en la charla que vamos a tener ahora, que es una especie de taller, vamos a hablar sobre el acompañamiento a los ancianos, sobre todo en nuestras residencias. Entonces he querido comenzar con una imagen, una escultura de Bernini, de Eneas,
que representa a Eneas huyendo del fuego de Troya y que lleva a hombros a su padre, y su padre a su vez lleva una imagen con los dioses de la antigüedad, ¿no? Y haciéndoles caer en la cuenta de la importancia que tienen los ancianos en nuestra sociedad, ¿no? Y que si nos olvidamos de ellos, estamos olvidando nuestras raíces, estamos olvidando nuestro pasado. Entonces, que es necesario llevarlos con nosotros y tenerlos presentes en todo momento. Después voy a utilizar, con distintos discursos del Papa en la JMJ o en encuentros que ha tenido en audiencias generales, frases o ideas que he ido dando sobre la importancia de los mayores en nuestra sociedad. Y por último voy a hablar, ¿no?, de qué es lo que ofrecemos nosotros en las residencias a nuestros mayores, ¿no?, sobre todo en lo que es la atención espiritual propiamente dicha que les estamos ofreciendo, ¿no?, cómo cuidamos los sacramentos, la Eucaristía diaria, la unción de enfermos, la confesión, la charla, el rezo del rosario, el Via Crucis, todas esas actividades sencillas de nuestro día a día, pero que les ayudan a vivir también su fe en los últimos momentos de su vida. Bueno, pues así nos lo contaba don Enrique antes de ofrecer esa meditación. Y luego hubo un segundo taller, mejor dicho, sobre el voluntariado. Sí, es un taller, o fue la presentación de un proyecto que en concreto pues estamos intentando poner en marcha en la residencia de Santa Cruz. Hemos tenido y tenemos voluntarios, pero que queremos darle una estructura un poco más organizada y sobre todo porque queremos incorporar, porque de hecho están incorporadas, antiguos trabajadores que tenemos esa peculiaridad, que sienten la residencia como su casa. A mí me choca mucho, hemos tenido ahora una de las trabajadoras que ha dado a luz y cuando estaba de baja embarazada, yo creo que no había semana en que no pasara por la residencia. Yo decía, pero bueno, ¿pero tú estás de baja o no estás de baja? Sí, pero es que pasar por la puerta y no entrar me da no sé qué. Y ves que te vienen con el cochecito cuando acaban de... Es que hemos tenido 3, 4 nacimientos, porque en un caso ha sido de gemelos, y tenemos a una cuarta embarazada, o sea que la verdad es que en ese sentido es eso. Y ves cómo pasan con los niños pues para que lo vean los demás trabajadores, pero también los residentes, porque una de las cosas que siempre queremos, primero los residentes, porque queremos que sientan que la residencia es su hogar, no es una residencia, es su hogar. Y luego queremos que también que los trabajadores, en la medida de lo posible, no lo vean simplemente como un trabajo. Como un puesto de trabajo, ¿no? Ficho, llego y... que realmente es algo más. Y sí que es verdad que en ese sentido, sobre todo las mayores que se nos han ido jubilando, lo sienten todavía como algo suyo, en el que han trabajado muchísimos años. Y claro, ese apego, ese cariño, esa atención y ese cuidado que han tenido para con los mayores lo siguen teniendo y nos siguen visitando y siguen ayudándonos en algunas cosas. Y es un proyecto, digo, de voluntariado en las cuales, además de los voluntarios que tenemos del pueblo, queremos también incorporar pues, a todos estos trabajadores que quieren seguir manteniendo ese contacto y esa relación con la residencia. Pero además yo creo que también, y era una idea importante de ese proyecto, el que intentar motivar al anciano, al residente, el cómo ellos también pueden ser voluntarios dentro de la residencia y el cómo los que están mejor pueden sin duda pues, ayudar y acompañar a los que están un poco más deteriorados, que tienen alguna dificultad mayor. Y realmente, bueno, pues ahí Jesús, el director de la residencia, pues hizo una presentación de ese proyecto que queremos empezar a poner a caminar ya. Hay algunas de las realidades que ya vamos haciendo y las hemos incorporado pues, al proyecto. Pues comentaba antes, cuando les acompañamos a los ancianos, en Santa Cruz es un pueblo que hay muchas fiestas. Tenemos muchas ermitas, muchas hermandades, lo cual también es bueno porque pues a San Antón pues bajamos con los ancianos cuando se bendicen los animales. Sí. En mayo, que tenemos una romería en una ermita que hay en el campo, pues también se les lleva para la Virgen de los Remedios.
O sea, que sí que intentamos en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que la gran parte de los residentes son de Santa Cruz, que no pierdan ese contacto con esas tradiciones que ellos han estado viviendo durante tanto tiempo. Y, como antes decían, si para este encuentro era muy importante la ayuda, porque sin ellos habría sido imposible poder realizarlo, la ayuda tanto de trabajadores de la residencia, de cuidadores, también de voluntarios que nos acompañaron, para hacer estas salidas es lo mismo, necesitas la ayuda de los trabajadores que los tienen que acompañar, pero también necesitar de otras personas que estén con ellos y que les ayuden en un momento dado. Entonces, todas estas cosas queremos cuidarlas porque además potencian dos cosas. Una, el no perder las raíces, y también la sociabilidad, el sentirse que no están aparcadas, que es un gran problema que puede surgir en una residencia, el que sentir que, bueno, aquí me han traído y me han dejado. Y el decir, no, tú eres importante, tú sigues formando parte de la vida del pueblo, tienes unas limitaciones, pero esas limitaciones no te impiden que puedas participar de actos allí en concreto, y me imagino pues que en las demás residencias también lo tienen que cuidar. En la víspera del Día de la Patrona tenemos una Eucaristía en la iglesia a la cual bajamos los residentes, incluso pues es un día en que utilizamos precisamente para la administración del sacramento de la unción de enfermos, un sacramento que tenemos ahí un poco puesto entre comillas, que siempre le vemos un poco mal, y sin embargo, pues con todas estas celebraciones en que participan tanto los ancianos de la residencia como los ancianos del pueblo, los enfermos del pueblo, pues también es verdad que se sienten parte de toda la comunidad, y también, bueno, pues ya nos asustan tanto cuando viene el cura y que va a rezar con ellos y que va a pedirle a Dios precisamente para que en ese momento de la enfermedad también sientan el acompañamiento y el alivio que Dios les concede, y que no vean, ¡ay, madre mía, que viene el cura! Entonces, pues también le ayudamos a que lo vivan también con una naturalidad. Yo siempre digo que los sacramentos son sacramentos de vivos, no son para los muertos, son para los vivos. Y cuando rezamos por ello, lo que estamos pidiendo a Dios es precisamente que se haga presente en ese momento de fragilidad, de enfermedad, de dolor, y que también ellos sean capaces de unírselo al Señor. Bueno, un modelo, este del voluntariado, don Luis Miguel, por lo que entiendo, que está comenzando a dar sus primeros pasos en Santa Cruz, pero yo no sé si exportable o no a otras residencias. José Ignacio, ¿cómo lo ve? ¿También tienen voluntarios en Portillo? Vamos a ver, nosotros no lo tenemos tan bien organizado como lo está iniciando Santa Cruz. En Portillo tenemos una particularidad que sí que diferencia de todas las demás residencias diocesanas. La residencia de Portillo se hizo por voluntarios. Don Rafael Pérez Escobar, que falleció, fue el que organizó, del que partió la idea de construir una residencia en Portillo, y en Portillo la residencia se hizo de una manera muy particular, que la gente iba a trabajar todos los sábados allí, 40 personas, albañiles, y la gente daba donativos, cada uno daba en la medida en la que podía. Entonces, esto fue una manera clarísima del voluntariado de la gente del pueblo. O sea, surge del propio voluntariado, la residencia. Ha habido personas que han estado colaborando, voluntarias. Lo que pasa es que también la legislación pues obliga a que hay que tener regulado todas las figuras que hay en las residencias. O sea que hay que articular el tema del voluntariado, hay que articularlo de una manera en el cual no incumplamos ninguna legislación. Entonces, esto es lo que se está tratando de hacer con el proyecto que tiene en Santa Cruz de la Zarza para implantarlo a las demás residencias, y vamos, yo lo apoyo totalmente y creo que es necesario. Es una diferencia, es un carácter diferencial que nuestras residencias tienen que tener con respecto al mercado general de las residencias que hay. El voluntariado, ese cariño, o sea, esa manera de atender a nuestros mayores nos tiene que diferenciar, y nos diferencia de hecho de las demás residencias. Muy bien, bueno, vamos a dejar aquí esta primera parte del programa, si les parece, y luego volvemos para hablar
de cómo terminó ese encuentro. Después se celebró la Santa Misa por la mañana, presidida por el señor arzobispo, pero luego también hubo tiempo para diversas actividades lúdicas de las que hablaremos un poquito más tarde. Hasta aquí la primera parte del programa, enseguida volvemos. Nueve son las residencias que gestiona la diócesis de Toledo. 7 de ellas participaron el pasado viernes en el primer encuentro de residencias diocesanas que se celebró en la Casa de Ejercicios El Buen Pastor. Estamos compartiendo este encuentro con todos ustedes. Estamos hablando también pues, de la importancia, del valor del voluntariado en estos centros, en estas residencias, una señal de identidad de los centros de mayores diocesanos. Pero vamos a terminar de hablar de ese encuentro, de cómo finalizó. Se celebró la Santa Misa antes de la comida, estuvo don Braulio también, acompañó y presidió esta celebración, después la comida, entiendo, y después había en el orden del día actividades lúdicas. ¿Cómo se desarrollaron? Fue como una velada que tuvimos después de la comida. Bueno, la velada corrió a cargo de la Asociación de Mujeres Santa Águeda de Corral de Almaguer, sí, que pues un grupo de señoras que conoce el párroco de Corral, don Jesús, y las invitó para que pues, hicieran esta velada con los ancianos. Entonces, lo que consistió la velada fue en unos bailes pues, que ellas realizaron, pues una jota, un paso doble, un tango. Entonces fueron haciendo distintos bailes para pues también un poco animar y amenizar la velada. Y entre canción y canción, o entre baile y baile, como tenían que cambiarse de ropa, pues había o alguna intervención, diríamos un poco así más espontánea, pero que también estaba preparada, ¿no? Una recitación de poesías, por ejemplo, por parte de un miembro de esta asociación. Luego don Jesús pues también cantó una canción, incluso don Braulio pues también intervino en ese receso, ¿no? Y en eso consistió un poco la velada. Luego terminaron al final pues cantando pues bailando pues una canción de las comunidades autónomas. Entonces salían cada una con la bandera y vestida con el traje característico o típico de esa comunidad autónoma, ¿no? Y así es como terminaron un poco la velada. Y después de la velada, pues unas palabras de don Braulio, recogiendo un poco el día y despidiéndonos y dándonos la bendición hasta, si Dios quiere, el próximo encuentro, ¿no? Pero la verdad que los ancianos estuvieron muy entregados y disfrutaron también de ese momento así un poquito más festivo dentro del encuentro. Bueno, pues eso fue, así transcurrió el primer encuentro de residencias diocesanas que les estamos contando hoy, cómo sucedió el pasado viernes en la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor. Y yo decía que son 9 los centros de mayores que gestiona la diócesis de Toledo, 7 de ellos participaron en este primer encuentro. A mí me gustaría hablar de estos centros, de qué les diferencia respecto a otros centros de mayores, cuál es el valor añadido que podemos encontrar en estos centros diocesanos. A ver, Santa Cruz, Portillo, Santa Cruz. Bueno, yo quiero decir que las residencias diocesanas pertenecen al tercer sector. El tercer sector no es el sector mercantil. Hay el sector mercantil y hay el tercer sector, el sector solidario, que es el que pertenecemos nosotros. También quiero recordar que las atenciones a las personas mayores se inició por las órdenes religiosas en los años 70. O sea que el tercer sector y las administraciones públicas han llegado después
que llegaron las órdenes religiosas a atender a los mayores. Que no es nada nuevo que no la es Iglesia nada de Toledo no. se haya... No, de hecho, la gran parte de las residencias nuestras, algunas aún cuentan con la presencia de religiosas, Sí. Y otras, por el caso de Santa Cruz, el caso de Puente del Arzobispo, el caso de Portillo, en sus comienzos estuvieron precisamente gestionadas y acompañadas por la presencia de religiosas. O sea que sí que es verdad que en un primer momento esa atención a las personas mayores, la verdad es que se dio casi, me atrevería a decir, casi de manera exclusiva por servicio de la Iglesia. Luego sí que es verdad que la administración pública empezó a realizar también centros residenciales, y también entró lo que serían los centros, dentro de lo que se llama dentro del sector, estas palabras técnicas, bueno, pues los centros de ese sector mercantil. Sí que es verdad que lo que quizá, simplemente un detalle, no la gestiona la diócesis. Cada residencia es un ente autónomo, es un ente autónomo. Cada una de las residencias es una fundación canónica independiente. Sí que es verdad que todas ellas están gestionadas por un patronato, y que en este caso, al ser residencias diocesanas, el presidente de ese patronato es don Braulio, el arzobispo. Luego hay un vicepresidente que en casi todas, yo creo en todas, es el párroco del lugar donde está la residencia, y luego hay un grupo, un conjunto de patronos que son los que dirigen la residencia, y luego, pues como es natural, el equipo directivo de la residencia con el personal técnico, pero también con los distintos servicios que se prestan, y sobre todo pues con las auxiliares y con todos los demás trabajadores que hay en la residencia. Y quizá el valor que tienen nuestras residencias es precisamente ese, es decir, el hecho de que en algunas de ellas aún contamos con la presencia de religiosas, y que todas pues han tenido en algún momento pues esa presencia de las religiosas. Yo ahí lo reconozco, que ellas les han dado un carácter muy especial a las residencias, y ese carácter, en nuestro caso en Santa Cruz, le hemos querido seguir manteniendo. Ellas eran franciscanas, hemos querido seguir manteniendo sin duda pues el nombre de San Francisco, y hemos querido seguir manteniendo dentro de lo que es la dinámica y dentro de lo que es la vivencia de la residencia, precisamente también ese espíritu franciscano. En mi caso hay dos puntos muy importantes que tenemos siempre presente. Uno es la cita del Evangelio de San Mateo en el capítulo 25 del juicio final: lo que hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Esas palabras de Jesús, es decir, pues bueno, pues como en el anciano también es sacramento de la presencia de Jesús en medio de nosotros, y que en definitiva pues ese trato que hacemos al anciano es también un trato que estamos dirigiendo a Jesús. Y también tenemos muy muy presente esa imagen de San Francisco besando al leproso. Esa imagen que verdad incluso es el escudo, por así decirlo, el sello de nuestra residencia, que significa también mucho pues ese vencer muchas veces esos reparos que a veces tenemos de acercarnos al que tiene pues alguna dificultad, y ese beso de ternura, de cariño, esa cercanía que tienes que tener. Yo muchas veces a los trabajadores os lo digo, nosotros tenemos una materia prima que es muy delicada. Nosotros no trabajamos con tablones de madera, ni con uvas, ni con otras cosas. Estamos trabajando con personas. Sí. Entonces, como es natural, el trabajo, aunque es un trabajo, y tanto los auxiliares, el personal de limpieza, de cocina, son trabajadores, es un trabajo lo que están desempeñando, pero claro, el espíritu y el trato y la relación no puede ser de la misma manera que se hace con otras personas. Nosotros incluso ahora allí en la residencia, que hemos cambiado los protocolos del trabajo de las auxiliares, las rutas de trabajo,
les hemos encomendado, les hemos puesto, por así decirlo, entre comillas, como si fueran tutoras, las auxiliares de 5 o 6 ancianos, porque es natural, es verdad que llegas, es una residencia, en nuestro caso son 56 ancianos, 56 residentes, más los ancianos que tenemos de centro de día. Claro, tú llegas y tienes una masa de residentes y hay veces que se te pueden escapar detalles porque los estás cuidando, los estás atendiendo y es eso, pero sin embargo, si tú es verdad que tienes que atender a todos, pero de manera especial te tienes que cuidar de 5, es más fácil que te des cuenta de las necesidades o de... No, porque a lo mejor hay un día que come mal, hay otro día que come mal, pero dentro del conjunto puede ser que se te escape. Sin embargo, si tú estás pendiente precisamente de 5 o 6 residentes, es mucho más fácil ver que una persona, pues hay 2 días que no ha comido bien, hay un día que le notas que está más triste, que está más decaído, y es algo que llevamos haciendo pues casi un mes, o sea, porque es un protocolo que hemos cambiado ahora, y precisamente que en un primer momento siempre los cambios a los trabajadores, yo reconozco algo de miedo, ¿no? Que les cuesta, siempre cualquier novedad, que también nos cuesta a nosotros, y sin embargo es algo que nos están agradeciendo. Porque lo están viendo ellas que es un... Las propias trabajadoras. Sí, que es algo positivo. Esto es sin perder, lo que dice Luis Miguel es, sin perder la beneficencia de los años 70 de nuestros centros, llevarlos a la excelencia. La excelencia significa la administración cada vez pone más normativas que hacen que se atiendan mejor a los mayores. Y hay que estar permanentemente revisándolas y actualizándolas. Todos los centros diocesanos están certificados en calidad. Pasamos nuestras auditorías anuales porque para poder contratar con la Junta de Comunidad de los distintos servicios es una condición. Entonces quiero decir que sin perder esa beneficencia, que es la que hizo de que surgieran nuestros centros, mantenerla, pero tratar de mejorar esos servicios y ponerlos al día. Y esa es la misión en la que estamos últimamente, en los últimos años, de tratar de actualizar protocolos, rutas de trabajo, teniendo siempre presente y defendiendo a los trabajadores. Lo que es la formación de los trabajadores es para nosotros muy importante, la formación, porque todo esto en definitiva lleva una mejor atención de nuestros mayores. Entonces, ese es el proceso en el cual las residencias diocesanas en los últimos 2 años, 3 años, están intentando de actualizarse y ponerse al día. Porque venimos de residencias que llevan algunas, Portillo tiene 11 años, Santa Cruz de Azarza, la nueva, tiene 11, 12 años, pero tenía anteriormente al Puente del Arzobispo... Son 37 años los que lleva la residencia, pasa que 25 estuvimos en un centro más antiguo que precisamente por esta renovación, es decir, muchas veces cuando hablamos de residencia tenemos enmarcada esa idea del asilo. Sí. Y claro, realmente nuestras residencias no son asilos, son unas residencias que perfectamente pueden competir en cuidado, en atención con las que llaman del sector mercantil o con las que son de la entidad pública. Y es precisamente por eso, porque en estos años se ha vivido un proceso de renovación, de actualización. Yo me acuerdo que el primer año que yo empecé en Santa Cruz, en el 2007, yo me acuerdo que tuvimos una reunión, que no sé si estarías, en el salón de actor que tiene la Caja Rural. Sí. Y yo me acuerdo la expresión de una hija de la Caridad, hablando precisamente de todo este proceso de calidad, de todo eso. Y yo me acuerdo, y aquella frase se me quedó grabada y por eso la tengo siempre muy presente, es decir, y aquella monja dijo, o una de dos, o nos renovamos y nos actualizamos, o cerramos ahora de manera digna, porque si no lo hacemos, dentro de 5 años nos van a cerrar. Y de verdad es que aquella expresión de aquella hija de la Caridad, a mí por lo menos me iluminó mucho y me hizo entender precisamente todo este proceso que en estos años han estado viviendo las distintas residencias diocesanas, precisamente de actualización, como dice José Ignacio, todas
tienen el sello de calidad, todos los años yo sus sé cuando auditorías. llega en el proceso de auditorías la preparación para cuando eso, o cuando el auditor te viene, oye, mira, este protocolo tenéis que cambiarlo para adecuarlo precisamente a un mejor servicio, a un mejor trato a la persona mayor y siempre, y ahí como dice José Ignacio, sin perder precisamente nuestro sentido, que yo creo que es lo realmente importante, el carisma que tienen que tener nuestras residencias y que se diferencian de cualquier otro tipo de residencias, que yo creo que tiene que estar enmarcada dentro de esa calidez humana y de esa calidad que le das al servicio. Y de esa atención espiritual también, sí, ¿no? Sí, porque una de vuestras señas de identidad de las residencias diocesanas es esa, ¿no? El acompañamiento espiritual. Es que, lo ha comentado Luis Miguel antes, en los últimos años, por ejemplo, Puente el Arzobispo, han estado allí las Hijas de la Caridad, creo recordar que 115 años. Una residencia en un edificio antiguo, un edificio catalogado patrimonio. Y entonces, lo que también estamos es actualizando, porque en nuestras residencias, por desgracia, no hay vocaciones y las monjas no encontramos monjas para que puedan seguir prestando sus atenciones. Entonces, Portillo, Puente del Arzobispo, Santa Cruz de la Zarza, pues han tenido monjas y han tenido religiosas y ahora no tenemos religiosas. Tenemos que seguir prestando ese servicio a nuestros mayores. El servicio asistencial de calidad, como marca la norma, y sin olvidarnos de nuestras raíces. Sin olvidar nuestras raíces. Además, lo que decías del acompañamiento espiritual. En el caso de Santa Cruz de la Zarza, por ejemplo, tenemos todos los días la celebración de la Eucaristía en la residencia. También es verdad que geográficamente, donde está ahora la residencia nueva, es, por así decirlo, un extremo del pueblo, con lo cual pues, geográficamente viene muy bien. Y además tiene una peculiaridad, que claro, para entrar a la capilla tienes una entrada que entra directamente desde la residencia, pero tiene una entrada que entra desde la calle, y realmente es que además de bajar los residentes que quieren, como natural no se le impone a nadie que tienes que bajar a misa, siempre se dice va a empezar la misa, pues entonces los que quieren bajan, los días de diario unos cuantos, los sábados que tenemos por la tarde también la celebración, ya ahí sí que es más numeroso el número de residentes que bajan, pero luego hay mucha gente de la calle que viene a la celebración de la Eucaristía. Y es que también es un punto bonito ese trato precisamente con las personas, porque luego a la hora de bajar, pues alguna de las residencias que está en silla de ruedas, normalmente son los auxiliares o algún trabajador los que la bajan a la celebración de la Eucaristía, pero luego normalmente suelen ser la gente que viene de la calle las que las suben a la sala común o a la sala, que también sirve precisamente pues, para que pasen, para que saluden, para que sea un momento también de encuentro. Luego también pues, las distintas celebraciones, el acompañamiento, como antes comentaba, pues a que participen de las celebraciones que hay dentro del pueblo, o las celebraciones propias que tenemos dentro de la residencia, pues la celebración de la Semana Santa dentro de la residencia. Hablando precisamente con los de la residencia de Madridejos, me comentaban que este año iban a tener los oficios dentro de la residencia, que era una novedad porque sí que es verdad que la residencia de Madridejos está anexa a la ermita del Cristo, entonces normalmente los tienen en el Cristo y los ancianos iban al Cristo porque realmente la capilla del Cristo sirve casi como capilla de la residencia, porque de hecho tienen un patio en común, entonces, pero que este año los iban a tener dentro de la residencia. Nosotros también los tenemos dentro de la residencia, y luego para nosotros hay dos fechas muy, muy importantes. Uno es la celebración de San Joaquín y Santa Ana, que me imagino que de los abuelos, que normalmente pues en todas las residencias yo creo que es una fecha que todos cuidamos mucho, y luego pues también hay una fecha que para nosotros tiene también un carácter y un sentido muy especial,
que es el día de San Francisco, en que la capilla, que es grande, tengo que decir que gracias a Dios se nos queda muy pequeña, tanto por la participación de los ancianos de la residencia, como pues familiares, amigos de la residencia, que vienen a participar de esa celebración, y realmente se nos queda, yo digo que gracias a Dios, porque es verdad, se nos queda muy pequeña la capilla por la gente que viene pues, precisamente a celebrar estas fiestas. Y luego pues está el día a día. Quique lo decía cuando hacía esa presentación de lo que iba a ser su charla, pues todas esas cosas que el anciano ha vivido de manera habitual cuando estaba bien y estaba en casa, pues el rezo del rosario, la participación en Via Crucis, toda esa vida espiritual que también el anciano ha tenido. Mi madre, que es muy mayor, cuando se acuesta lo primero que hace es cogerse el rosario para rezar el rosario, porque siempre tiene esa costumbre. Sí. Entonces, son todas esas vivencias que el anciano ha tenido en su vida, y como bueno, pues en la residencia les intentamos precisamente ayudar y acompañar. Cuidar. Que también lo comentaba, pues tanto pues la celebración de la Eucaristía, la celebración del sacramento de la penitencia, la celebración del sacramento de la unción de enfermos. Un detalle del último residente que tristemente se nos ha muerto, siempre cuando paso por allí, si hay alguno que está así un poquito mal, pues enseguida sobre todo es Jesús, el director, el que se encarga, pero ese día no estaba, y una de las trabajadoras enseguida me dijo: oye, Julián está mal. Digo, pues voy a darle la unción. Bueno, pues voy contigo y te acompaño. Me gustó ese detalle, pero es que todavía me gustó más el detalle que 3 trabajadoras que estaban arreglando las habitaciones de al lado de donde estaba Julián, al verme pasar que le iba a dar la unción de enfermos, también se pasaron. También es verdad que era una persona que no tenía hijos, no era un anciano soltero, sí tiene sobrinos y eso, pero que realmente llevaba muchísimos años con nosotros, y es lo que decía, es el cómo cuando están trabajando allí ya mucho tiempo, en estos ancianos que llevan mucho tiempo, es que los ves como algo tuyo, y ese detalle, yo no les dije que entraran conmigo ni me acompañaran, sino simplemente ese detalle de decir, te vamos a acompañar y le vamos a acompañar porque en el fondo es nuestra familia. Y entonces yo creo que yo creo que las trabajadoras más mayores que teníamos y que precisamente estaban con las franciscanas, ellas lo vivieron, y yo creo que por simbiosis han sido capaces de comunicárselo a las trabajadoras que se han ido incorporando a la residencia, porque eso no son cosas que tú tienes que decir al trabajador. Oye, tú no le puedes decir al trabajador, tienes que ver al anciano como un familiar tuyo. No se lo puedes mandar. Claro. Debe salir de ellos. Tiene que salir, y yo creo que precisamente esa simbiosis que se dan entre esas trabajadoras que llevan ya muchísimos años y los trabajadores que se van incorporando nuevo, el ver los trabajadores nuevos, cómo esas trabajadoras que llevan ya más años en la residencia tratan al anciano, les hacen que ellos mismos, sin darse cuenta, los empiezan a ver como parte suya, y que cuando hay uno que está enfermo y cuando hay uno que está en el hospital y llegan y preguntan: oye, ¿sabéis algo de fulanito, de menganita, que lleva 2 o 3 días ingresado en el hospital? Creo que eso es un hándicap que en este sentido se tiene, y que creo que está impregnado de su humanismo, y sobre todo de su humanismo cristiano, que creo que intentamos transmitirle, pero es algo que no puedes ordenar. Que se tiene que vivir, ¿no? Y contagiar se tiene que contagiar, ¿no? No puedes ordenar a una persona que haga estas cosas. O ve que tú las haces y ve que tú hay ciertas cosas que cuidas
y ve a otras trabajadoras que hay ciertas cosas que cuidan y entonces ellas las empiezan a ver como algo importante, o hay algo que no puedes mandarlo. Claro. Bueno, vamos a ir terminando brevemente una reflexión sobre el valor de nuestros mayores. Yo creo que nuestras residencias diocesanas, pero también el organizar encuentros como el del pasado viernes, pues nos hace pensar y reflexionar, ¿no? En eso que decía antes don Braulio, que nuestros mayores han tenido una vida en la que han participado también de diversos encuentros, porque ahora no. Y por otro lado, el valor que presentan nuestros mayores hoy es algo que reclama mucho el Papa Francisco también. Bien, yo lo voy a resumir con una idea que Enrique, en la charla que dio, en el taller que dio en el encuentro, también lo expresaba, y es que de los mayores pues aprendemos la sabiduría, ¿no? Porque, como nos dice la Escritura, anciano se traduce por sabio, ¿no? Y ellos son los que nos comunican esa experiencia pues con el paso de los años, esa experiencia de vida que nosotros, los que venimos caminando detrás de ellos, pues también aprendemos de nuestros mayores, ¿no? Y yo creo que yo lo resumo así, la importancia de los mayores en nuestra sociedad y en la vida personal de cada uno, ¿no? Que son el fondo de la experiencia, ¿no? Y de la que nosotros pues hemos también de beber y aprender, ¿no? De nuestros mayores se puede y se aprende muchísimo. Decía don Enrique en la charla que la sociedad que no cuida de los mayores, esto lo decía don Enrique, que eran palabras del Papa Francisco, sí. Una sociedad que no cuida a sus mayores es una sociedad que está muerta. La sabiduría y todo viene de nuestros mayores. Si nosotros cuidamos bien a nuestros mayores y los respetamos, será una sociedad viva. Si nosotros no atendemos a nuestros mayores, sino que los aparcamos, palabras también del Papa Francisco, será una sociedad muerta. Estoy de acuerdo con ellos. Sin duda, el anciano tiene su lugar. No es que se lo tengamos que dar, lo tiene. Yo, y me gustaría que me entendierais esto que voy a decir. La crisis que hemos pasado económica en nuestro país, que ha sido tan grave y que ciertamente pues a muchas familias ha golpeado y golpeado duramente. Yo siempre, cuando estudiaba, me decían que siempre teníamos que aprender a sacar lo bueno de cada situación y de cada circunstancia. Yo sé, hay una de las cosas que esta crisis que hemos pasado nos ha hecho ver, y creo que es muy importante y ojalá no la perdamos, es la importancia de los abuelos. Muchas veces con un sentido... No, es verdad, pero sí, es verdad que ha sido por una cuestión económica, pero sí que es verdad que muchas familias... de otra manera los hubiesen dejado... Y sé que lo voy a decir y es fuerte, es decir, gracias a la crisis ha descubierto que tenía abuelos. Y que estaban ahí. Entonces, yo creo que, sin duda, y digo que ha sido algo terrible, pero yo creo que si nuestra sociedad es capaz de aprender esta lección, de decir la importancia que tienen los abuelos, la importancia que tienen los padres, ya no solamente los que tenemos en nuestras residencias, que sin duda pues les intentamos dar una calidad y una calidez de vida en estos últimos años que están viviendo y en los que se encuentran mayoritariamente dependientes. Antiguamente las personas que estaban en una residencia pues solían ser válidos y normalmente eran ellos los que iban. Ahora normalmente te los traen porque normalmente son personas dependientes y que precisamente en la casa, por las obligaciones, por la vida, los trabajos que tienen los hijos, pues tristemente no les pueden atender, que en la gran mayoría de los casos sería su deseo, el atenderlos en sus propias casas. Y yo además también lo digo, una persona donde mejor está es en su casa. En nuestras residencias intentamos dar una respuesta a esas necesidades, pero sí que me gustaría que en ese sentido la sociedad aprendiera esa lección que creo que dentro de todo lo negativo
y todo lo catastrófico que ha podido ser, es decir, el mirar a nuestros mayores, el ver cómo los abuelos son los que llevan a los niños pues a la guardería o los llevan al colegio y los recogen. Esa presencia que sobre todo en los pueblos nuestros se vive muy cercana, pero que quizá en las ciudades se tenía un poco más aparcada. Y sí, yo creo que aprendemos a descubrir ese valor tan importante y no solamente por la ayuda económica que en un momento dado nos puedan prestar, sino por la importancia que ellos tienen en nuestras vidas. Creo que sería muy, muy positivo que aprendiéramos esa gran lección. Como decía Juan Luis, pues el anciano es el sabio. Yo me acuerdo de una mujer muy, muy mayor que murió, Flora, en Santa Cruz, no estaba en la residencia, pero cuando se murió dije, se nos ha ido la mitad de la historia del pueblo, porque sabía y conocía todo del pueblo. O sea, tú querías saber alguna tradición, alguna cosa, alguna persona, eso, y no había más que acudir ibas a Flora y ella. Flora te contaba, pero es que se remontaba 4 o 5 generaciones de la persona. Y es eso, es la memoria viva de nuestros pueblos. Bueno, pues lo dejamos aquí. Don Juan Luis Gómez de la Torre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese primer encuentro y ya esperamos el segundo para el año que viene, ¿no? Esperemos. Gracias a ti por la oportunidad de poder compartirlo a través de los medios. José Ignacio y don Luis Miguel, muchísimas gracias también por estar con nosotros y ánimo. Seguimos trabajando. Y a ustedes gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene. Adiós.